Llegaron de nuevo a Jerusalén, y cuando Jesús andaba por el templo, se acercaron a él los principales sacerdotes, los escribas y los ancianos, y le preguntaron: ¿Con qué autoridad haces estas cosas, o quién te dio la autoridad para hacer esto? Jesús les respondió: Yo también les haré una pregunta, respóndanla, y entonces les diré con qué autoridad hago estas cosas. ¿El bautismo de Juan era del cielo o de los hombres? Respondan. Y ellos discutían entre sí, diciendo: si decimos del cielo, él dirá: entonces ¿por qué no le creyeron? Pero si decimos de los hombres. Pero temían a la multitud, porque todos consideraban que Juan verdaderamente había sido un profeta. Respondiendo a Jesús dijeron: no sabemos. Jesús les dijo: tampoco yo les diré con qué autoridad hago estas cosas. Gracias, mi Mirko. Así como fuimos liderados en adoración y en un momento nos dejaron andar y ninguno, o quizás yo, no me di cuenta que estábamos adelante de la pista, y por la gracia del Señor nuestros hermanos nos volvieron a liderar. Bueno, nosotros tenemos que venir a ser liderados por el Señor. Nosotros podemos ir más rápido, más lento, pero tenemos que ir al tiempo del Señor. Y esto es un buen tiempo para recordarnos esto. Entonces, vengamos a oración y decir: Señor, lidéranos tú, porque sin ti esto es imposible. Así que vamos a orar. Padre Dios, gracias por tu bendición, y tu bendición eres tú. Gracias por darnos una mañana más como iglesia para juntos venir necesitados, postrados, alegres o quizás algunos tristes. Pero Padre, tú eres la misma persona, tanto para el que viene alegre como para el que viene triste. Tú eres la misma persona para el que hoy disfruta y cree convencido. Gracias porque me has justificado. Pero también eres el Dios para aquel que hoy se siente condenado, avergonzado y quizás distante de ti. Pero si es un creyente, recuérdale que ya no hay condenación para todos aquellos que están en Cristo Jesús. Y para algunos, señores, quizás un poco distante porque no conocen de ti. Y todo esto es raro, el ver gente cantar, ver gente orar, parados, sentados. ¿Qué es esto, Padre? Muestras de que detrás de todo esto no es simplemente cosas que hacemos por hacer, pero lo hacemos por el Dios que nos ha hecho nuevas criaturas, y que Él o ella hoy pueden ser una nueva criatura por Cristo. Que Padre, ayúdanos hoy, por favor, te lo suplicamos. En el nombre de Cristo Jesús oramos. Amén. Puede tomar asiento, familia. Nuevamente, qué bendición verles. Qué gozo poder compartir con ustedes una mañana más. Y honestamente, como lo dije en la oración, todo aquel que viene a Gracia sobre Gracia, como todo aquel que viene a una iglesia, realmente venimos porque somos un pueblo que viene a adorar al único Dios merecedor de toda gloria, este es Cristo. Somos un pueblo necesitado, somos un pueblo que se alegra de que hay oportunidad, de que las puertas del trono de Dios son abiertas, y que son abiertas y podemos entrar exclusivamente por gracia en Cristo. Así que qué bueno que estés aquí. Qué bendición verte un domingo más para juntos aprender. Y precisamente lo que hacemos domingo a domingo es juntos someternos. Ahora, yo sé que esa palabra de sometimiento para algunos es como que un puño en la cara. Para otros es como: no, yo no me quiero someter a nadie. El sometimiento para nosotros es algo bueno. Y no nos sometemos a cualquier persona, nosotros nos sometemos a Cristo. Por tanto, ante la autoridad de Jesús, tú tienes dos opciones. Mirko nos acaba de leer un pasaje que yo voy a explicar, pero para introducir estos versículos, quiero explicarte algo. Ante la autoridad de Jesús, tú tienes dos opciones. La primera es someterte. La segunda es rechazar. Es decir, yo no me someto ante Cristo, yo lo rechazo. O, como acabo de explicar, la otra es sometimiento. Ahora, los frutos o el resultado del someterte a la autoridad de Jesús, ¿sabes qué es? Vida plena. Gozo verdadero. Satisfacción que sacia todo ser, todo lo interno de nuestro corazón. Pero el rechazar la autoridad de Jesús, ¿sabes qué es? Condenación de esa vida. Entonces, nuevamente tienes dos opciones. Que una es verdadera, justa, recta, en el sentido de que te va a llevar a salvación. Y la otra va a confirmar que precisamente tu negar y rechazar la autoridad del Señor, lo que va a hacer nuevamente es mostrar la distancia que hay entre este Dios precioso y tu propia vida por tu propio pecado. Ahora bien, ¿cuál es la esperanza de todo esto?
La esperanza de todo esto es que la misma autoridad en la cual nos sometemos, de Jesús, es la misma autoridad que por gracia te ha dicho sométete. Es decir, nosotros nos sometemos a la autoridad de Jesús porque precisamente la misma autoridad de Jesús dice sométete a mí y nos hizo someter. Esa es la gracia de Cristo. Que Él dice sométete, pero no saber si tú puedes, porque resulta que tú no puedes someterte por ti sola o por ti solo. Entonces, la misma autoridad de Cristo que dice sométete es la misma autoridad que por gracia nos somete. Y cuán precioso es Él que no nos deja desviarnos si Él no nos atrae hacia. Entonces, lo que hoy vamos a ver precisamente es que estas personas que confrontaban la autoridad de Jesús confirmaban precisamente lo que había en la nación de Israel. Y esto es una sequía espiritual. Eso es un rechazo y una confrontación, no simplemente a la autoridad de Jesús, pero a la misma persona de Jesús. Entonces, hoy vamos a ver dos cosas. Primero que todo, vamos a ver la autoridad de Jesús confrontada. Eso lo vimos con los líderes que estaban confrontando la autoridad de Jesús. Entonces, la autoridad de Jesús confrontada, pero después vamos a ver la autoridad de Jesús confrontando. Entonces, tú puedes confrontar la autoridad de Jesús, pero esta misma autoridad es la que te va a confrontar a ti. Confrontando la autoridad de Jesús, se vieron siendo confrontados por la autoridad de Jesús. Y eso es lo que vamos a ver. La confrontación de esta autoridad de Jesús y la autoridad de Jesús confrontando a aquellos que se levantaban, confrontándole a Él con su autoridad. Entonces, vamos a empezar con lo primero y la autoridad de Jesús confrontada. Para los que llegan, quizás si nos visitan, nosotros estamos ya en una serie de Marcos. Y para los que ya hemos estado sentados por los últimos 55 domingos por medio de Marcos, ya no es algo como raro ver que los líderes religiosos del momento cuestionaban a Jesús. Se supone que ya a esta altura tú ya tienes que ver, bueno, esto es parte del relato de la vida de Cristo y aquellos contra Cristo. Es parte del relato de la historia de la salvación, es parte del relato de la historia de Cristo. Estos líderes nuevamente confrontaban a Jesús una y otra vez y rechazaban la autoridad y rechazaban la persona de Jesús. Y lo que hemos visto a la par de esta realidad es que hay otro grupo grande y son las multitudes. Los líderes religiosos rechazaban la autoridad de Jesús, negando a Jesús. Las multitudes maravilladas y asombradas con la autoridad de Jesús, pero no todas estas multitudes seguían a Cristo porque seguían a Cristo. Seguían a Cristo por los milagros de Cristo. Sin embargo, dentro de esta gran multitud hubo varias personas que sí se sometieron gozosamente a la autoridad de Jesús, por lo tanto vieron vida en Jesús. Eso es lo que hemos visto hasta ahora en todos estos 11 capítulos. Pero estos líderes principales, los sacerdotes, los escribas, los ancianos, los fariseos, eran este grupo que continuamente probaban a Jesús, siendo de alguna manera usados por el mismo tentador que probaba a Jesús, Satanás. Estos también tentaban, probaban, confrontaban, no querían someterse ante aquel que es Cristo, el Señor. Hemos visto a estos líderes a lo largo de toda esta serie que muestran y evidencian lo que ya vimos hace unos 2 domingos y esta sequía espiritual. Hemos visto ya a Cristo condenando a esta higuera y de esta higuera nadie va más a comer fruto. Y vimos que esto era una imagen, una ilustración de la nación de Israel. Un pueblo rebelde, necio, seco, por así decirlo. Uno que no se ha sometido alegremente para vivir vidas abundantes, sino al contrario, un pueblo rebelde que ha vivido consecuencias de su rebeldía. ¿Por qué? Porque ha negado seguir el plan de Dios. Ha negado ser liderado por el Señor. Entonces estos líderes, sacerdotes, escribas y fariseos, ellos cuestionan, ellos planean y eventualmente hacen lo que en su corazón había. Y esto es matar a Jesús, condenar a Jesús. Cristo mismo, ya lo hemos visto, que ha dicho en 3 ocasiones, esto es lo que harán de mí. Yo seré entregado, el Hijo del Hombre será entregado a los líderes, a las autoridades. ¿Para qué? Para que me maten. Eventualmente sucedería lo que ellos mismos habían tramado. Entonces, lo que vamos ya en esta sección 11 es ver que después de toda autoridad que Cristo usó con esta higuera, y vimos que Pedro lo interpreta como condenación, pues vemos la autoridad de Cristo llegando a Jerusalén, vemos la autoridad de Cristo diciéndole a esta higuera seca por no dar fruto, una imagen de la nación de Israel. También vemos a Cristo entrando en el templo. ¿Te acuerdas que vimos nosotros precisamente a Cristo expulsando a gente, levantando las mesas? Vimos que Cristo en esta manera de su ira no es una ira sin propósito y alocada.
La ira del Señor es santa y perfecta y Él llega a poner orden donde no hay orden. Él le interesa que las cosas de Dios se hagan a la manera de Dios. Y esto es lo que hemos visto. Cristo llega a Jerusalén a ordenar todo aquello y les dice a los líderes algo que tuvo que haberles dolido hasta lo más profundo y dolido su orgullo. Ustedes han convertido la casa de mi padre en una cueva de gente santa. ¿Eso fue? No. Amén. No, amén. No. Ustedes han convertido la casa de mi padre en una cueva de ladrones. Acuérdate, le está diciendo a las autoridades, le está diciendo a los líderes, le está diciendo a los teólogos del momento, le está diciendo a aquellos que tenían la autoridad dentro del templo, aquellos que eran los que decían cómo se hace en este asunto acá. Llega Cristo con su autoridad divina, con todo su señorío, con todo su poder, con toda su santidad, y lo que hace es poner orden en este lugar que en vez de ser un lugar de adoración, era un lugar de robo, era un lugar de impedimento precisamente para que los mismos gentiles adoraran a este Señor. Entonces, la pregunta que ellos se hacen es, ¿quién se cree este? ¿Quién tiene tal autoridad para entrar a donde es el lugar del Señor, que de alguna manera es controlado por nosotros? ¿Quién se cree este que va a entrar al templo del Señor a hacer tal cosa? Y obviamente la respuesta es obvia para nosotros. Y la respuesta es solo hay uno que puede hacer tal cosa. Y es Cristo. Y solamente Cristo puede hacer tal cosa porque verdaderamente Cristo es el templo verdadero. Él es el que puede entrar a un lugar y decir, ustedes han hecho de esto un lugar donde supuestamente mi Padre está. Pues no, yo soy el verdadero templo. Yo vengo a mostrar no simplemente al Padre, pero yo soy la misma imagen del Padre. Yo vengo a colocar orden. Pero obviamente los líderes no creían nada de esto. Ellos lo que veían en Cristo era una amenaza. Lo que ellos veían en Cristo era uno más que se levantó para distraer la gente, para desviar la gente. Y a lo largo de esta serie hemos visto precisamente a estos líderes confrontando a Jesús una y otra vez. Hemos visto que la autoridad de Jesús ha sido puesta en cuestionamiento y siendo confrontada por estos que se llaman los religiosos, los líderes, los sacerdotes, los ancianos, escribas, en fin, todos los que eran los que controlaban el templo. Ahora, ¿qué autoridad es la que ellos están confrontando? Ahora, yo no quiero que simplemente digan, bueno, la autoridad de Jesús, sí, pero ¿qué autoridad de Jesús? ¿Qué es este tipo de autoridad? Porque para Marcos, esta palabra de autoridad, él no lo toma al vacío. Él no simplemente te deja imaginar que lo que estaban cuestionando era tan solo, pues sí, la autoridad de este maestro, la autoridad de Jesucristo. No, para ti y para mí, que hemos caminado por Marcos, esta palabra tiene peso. Porque Cristo ha estado mostrando a lo largo de su vida que su autoridad viene del Padre. Y cualquier rechazo de Cristo es rechazar al Padre. Y que cualquier rechazo hacia el Hijo no es cualquier cosa pequeña. Rechazar su autoridad es una sentencia segura de una enemistad por la eternidad con Dios. Porque nadie le dice a Cristo no. Es decir, obviamente hay mucha gente que le dice no a Cristo. Pero definitivamente no es que no te quiero y nada me va a pasar. No te quiero, pero vienen consecuencias. Entonces déjame tratar de recordarte lo que hemos visto sobre la autoridad de Cristo, porque quiero leértelo, especialmente si hay alguno que ha llegado y no ha estado con nosotros en Marcos. Yo quiero ayudarte a entender que la autoridad de Cristo no es cualquier cosa. Tú no puedes hacer de la autoridad de Cristo un par a la autoridad o una igual a la autoridad de un presidente, a la autoridad de cualquier otra persona. No, tú tienes que poner la autoridad de Cristo en su lugar, porque donde la autoridad de Cristo esté en su lugar, tú te vas a ubicar bajo su cuidado, bajo su amor, bajo su dirección, y ni siquiera tu misma autoridad gobierna tu vida. Es la autoridad de Cristo la que debe gobernar tu vida. Entonces, como lo que hemos visto en Marcos nos ayuda a entender la autoridad que esta gente rechaza. Bueno, fíjate cómo Marcos comienza en el capítulo 1, versículo 22, con lo siguiente. Cristo está entrando nuevamente en Capernaum. En el capítulo 1, 22 dice, y se admiraban de su enseñanza. ¿Por qué? Porque es que se enamoraban, se admiraban, ¡wow! La locura que este hombre enseña así. ¿Por qué es que las multitudes se admiraban? Bueno, porque les enseñaba. Pero si eso lo hacían también los escribas, los fariseos, los ancianos. Esos eran los maestros de la época. Si Cristo simplemente enseñaba, pues no hay nada, un nuevo rabí, un nuevo maestro. No. Esto es lo que dice. Porque les enseñaba como quien tiene autoridad y no como los escribas. Desde ahí comienza la amenaza para los escribas, los maestros, los ancianos del momento.
Se ha llegado a uno que el pueblo reconoce algo que ellos no reconocen. Ciegos ante su pecado, ciegos ante su propia supuesta autoridad, el pueblo reconocía algo aquí diferente. Este señor, este rabí, este maestro enseña con tal autoridad, no como estos. Ahí mismo en el capítulo 1, versículo 27, dice lo siguiente. Y todos se asombraron de tal manera que discutían entre sí diciendo, ¿qué es esto? Una enseñanza nueva con autoridad. Él manda a uno de los espíritus inmundos y le obedecen. Es decir, la autoridad de Cristo no simplemente es escuchada. La autoridad de Cristo debe ser obedecida. Los sacerdotes, los escribas, los pastores, los teólogos pueden enseñar, pero la autoridad de Cristo debe ser escuchada y obedecida. O de ser no escuchada y rechazada, van a venir grandes consecuencias, como Cristo lo va a hacer con estos escribas. Entonces, no simplemente es ahí, pero también lo hemos visto, por ejemplo, en el capítulo 2, versículo 10, cuando Cristo suelta una bomba. No literalmente una bomba, pero una bomba con sus palabras. ¿Y qué es lo que Cristo hace? Bueno, Cristo dice, pues para que sepan ustedes, los escribas, ustedes, los señores del templo, para que ustedes sepan que el Hijo del Hombre tiene autoridad en la tierra para perdonar pecados. Dijo al paralítico, a ti te digo, levántate, toma tu camilla y vete a tu casa. Es decir, mi autoridad no simplemente es una autoridad sobre lo físico. Mi autoridad es una autoridad sobre lo espiritual, sobre un lugar que nadie más tiene derecho. Yo tengo autoridad como para decirle a un paralítico, levántate, como yo tengo una autoridad para decirle al pecador paralítico, te perdono. Solo Cristo tiene tal autoridad. Ningún escriba, ningún maestro, ningún señor en esta época podía tener tal autoridad de decirse a sí mismo, yo tengo la autoridad que solo el Padre tiene. Y esto es perdonar pecados. Esa autoridad, cuando se abraza, es una autoridad que abraza el perdón que solamente Cristo puede dar. Y qué bendición es estar sometidos bajo esta autoridad que nos ha otorgado perdón. No simplemente es una autoridad de Cristo, pero que esta autoridad de Cristo ha sido delegada a algunos. Qué preciosa verdad. Que en el momento de levantar la iglesia, Dios dio apóstoles. Dios dio a aquellos que Él llamó y comisionó. Y más adelante vamos a ver cómo Cristo nos ha dado su autoridad a todos nosotros para ser movilizados por el Señor. Mientras tanto, mientras que la iglesia iba siendo formada, Él tomó y agrupó a algunos que los llamamos los apóstoles. Y dentro de estos agrupados apóstoles, Cristo les da su autoridad, como lo vemos en el capítulo 13, versículo 15. Que dice, y para que tuvieran autoridad de expulsar demonios. Cristo les dio una autoridad, que es la misma autoridad que nosotros hemos visto ya en el capítulo 6, versículo 7, cuando Jesucristo envía a los 12, Él los envía no con dobles zapatos, no con 2 saquitos. Les dijo, ustedes vayan como están. ¿Y cómo vamos a ir? Con lo que mejor tienen. ¿Y qué es lo que nosotros tenemos? Tenemos un par de sandalias. Bueno, ustedes tienen autoridad. Vayan con mi autoridad. Lo que les va a garantizar a ustedes el fruto de su obra no es si tienen 2 pares de zapatos. No es si tienen un presupuesto grande como lo aplicamos a nuestra iglesia. No es ni siquiera cuánto conocimiento tú tienes. Lo que te va a garantizar a ti la obra mía es mi misma autoridad, otorgada y dada a ti. Por tanto, cuando vemos el capítulo 6, versículo 7, dice entonces Jesús llamó a los 12 y comenzó a enviarlos de 2 en 2, dándoles autoridad sobre los espíritus inmundos. Entonces, el asombro de estas personas y el rechazo de estas personas para con la autoridad de Jesucristo es una cosa seria. Entonces, cuando cuestionaban la autoridad de Jesucristo, uno, no es nuevo para nosotros, porque ya hemos visto a lo largo de estos ejemplos que había sido cuestionada la autoridad de Jesús, pero no simplemente es algo nuevo, no es nuevo para nosotros, pero es algo serio para nosotros. Que la autoridad de Cristo no es simplemente pasar de página. La autoridad de Cristo no puede ser asumida, ni siquiera interpretada como nosotros pensamos. La autoridad de Cristo debe ser entendida, comprendida y abrazada para ser vivida. Y esto es lo que vamos a ver entonces a lo largo de este sermón en esta mañana. Estos sacerdotes, líderes, ellos no querían la autoridad de Cristo, por lo tanto rechazaban a Cristo. Y del capítulo 3 vimos que ellos tramaban, planeaban cómo vamos a destruir a este personaje. ¿Cómo lo vamos a destruir? Es tanto así que la locura de su mente les hacía pensar que la única manera de acabar con la autoridad de Cristo era ¿qué? Matando a Cristo. Ellos pensaban, mira, el asunto más fácil de acabar con este supuesto
rabí, maestro o hijo del hombre, como él se autollama, se proclama, que ha venido supuestamente con el reino de Dios. ¿Sabes qué es lo que podemos hacer? Fácil. No lo podemos silenciar, porque la multitud nos van a apedrear. Pero si podemos hacer algo, lo vamos a matar. Y precisamente ignorando la autoridad de Jesús, ignoraron completamente que nadie tiene autoridad sobre la vida de Jesús. No simplemente es que tú vas a silenciar las palabras de Jesús o pretender silenciarlas, pero es que tú ni siquiera tienes autoridad para quitar la vida a Cristo. Entonces, pensando, vamos a eliminarlo, porque así tendremos autoridad sobre él. Ellos se le olvidaron lo que Cristo mismo dice en Juan: por eso el Padre me ama, porque yo doy mi vida para tomarla de nuevo. Nadie me la quita, sino que yo la doy de mi propia voluntad. Tengo autoridad para darla y tengo autoridad para tomarla de nuevo. Este mandamiento recibí de mi Padre. Entonces, el Padre me ha dado una misión. No simplemente es hablar las palabras del Padre con fines del plan eterno que planeamos, pero el Padre me ha dado autoridad como para yo decir: es el momento de que yo sea entregado. Y ninguno de ustedes, queridos escribas, tienen la autoridad para callarme o preguntarme, ni para quitarme mi vida. Yo tengo la autoridad para callaros, silenciaros y entregar mi vida. Este es el asombroso Cristo que las multitudes estaban viendo. Nuevamente, no comprendían la autoridad de Jesucristo. Y cuando no se comprende la autoridad de Cristo, Cristo es deshonrado. Y Cristo va a tocar este tema de una manera muy puntual con estos hombres, porque nadie cuestiona a Cristo, así como él callaba a los demonios, los dejó callados por un momento, pero después obviamente fueron condenados. Entonces, esos escribas, pensando que tenían autoridad sobre Jesús, se atreven a cuestionar a Jesús. ¿Sabes cuál es la pregunta que le hacen? ¿Con qué autoridad haces estas cosas? ¿O quién te dio la autoridad para hacer esto? No te imagines una pregunta como: mira, qué increíble lo que tú estás haciendo, Jesús. Llama la atención tu autoridad. ¿Podrías enseñarnos, ya que pues no vemos esto claro? No. ¿Quién tú te crees? ¿Con qué autoridad tú vienes a hacer esta cosa en el templo? ¿Quién tú te crees que vas a entrar al templo a cambiar todo, a ordenarlo todo, cuando supuestamente ya está ordenado? ¿Quién tú te crees? Nuevamente, así como los demonios querían averiguar quién Cristo es o proclamar de Cristo, Cristo los calla, no les permite hablar. Bueno, en esta ocasión estos preguntan: ¿quién tú te crees? Y Cristo eventualmente va a responder. Pero antes de nosotros ver la respuesta de Jesús, es bueno que nos detengamos y pensemos. Si alguien te pregunta hoy, tú saliste a la iglesia, vas a ir a almorzar algo rico, y resulta que se dan cuenta que tú vienes de la iglesia, y el mesero o los mismos familiares te preguntan: venga, ¿y esto de ser cristiano? O sea, ¿para qué uno va a la iglesia? ¿Qué es lo que hacen allá? Y precisamente y más particularmente te preguntan: ahora, ¿cómo así que tú te sometes a la autoridad de Jesús? ¿Qué es la autoridad de Jesús? Porque se supone que uno hace lo que uno quiere. O sea, yo sé que Dios está allá arriba, pero el asunto de mi vida no se mete. ¿Qué es la autoridad de Jesús para ti? Si alguien te preguntara, es bueno que tú tuvieras una definición de lo que tú consideras bíblicamente que es la definición de la autoridad de Jesús. Ahora, si alguien me pregunta al almuerzo, esto es lo que yo le voy a decir. La autoridad de Jesús es su poder decisivo. Yo comienzo ahí. La autoridad de Jesús es su poder decisivo. La autoridad de Jesús es acompañado por un poder decisivo. Es decir, yo no tengo tal autoridad, Cristo sí la tiene. Yo puedo pretender tener cierta autoridad, pero mi autoridad no es decisiva. Ni siquiera tiene poder. La autoridad de Cristo es precisamente su poder decisivo, pero no es simplemente un poder decisivo y ya. Su poder decisivo de hacer algo. Bueno, ¿qué es lo que hace la autoridad de Jesús con su poder decisivo? Llevar a cabo todo lo que se ha propuesto hacer para su gloria. Todo. Lo que Él ha planeado desde la eternidad hacer, lo va a llevar a cabo. Esa es su autoridad que tú y yo no tenemos. Y nadie más tiene. Es su autoridad aquella que muestra su poder decisivo para llevar a cabo todo lo que Él se ha propuesto hacer para su gloria. ¿Y ya? No simplemente es todo el poder que Él hace para mostrar su gloria, pero precisamente para mostrar quién Él es. De comprender la autoridad de Jesús, ¿sabes qué va a pasar con tu vida? Que le vas a conocer más a Él. Y Él está interesado con que tú le conozcas más plenamente. A Él le interesa que tú puedas tener un conocimiento bíblico verdadero de quién es tu Salvador es.
Entonces, de conocer a Cristo y su autoridad nuevamente, vas a poder conocer el único capaz de tener tal poder para hacer a cabo todo lo que Él se ha propuesto. Y es este Cristo quien está a tu favor. Si has confesado a Cristo, si te has arrepentido de tus pecados, ese es el Cristo que tú tienes a tu favor. Es tanto así la autoridad de Cristo que al mismo demonio, al mismo Satanás, le dijo siendo tentado, cállate, Satanás, vete, Satanás, porque escrito está, al Señor tu Dios adorarás y solamente a Él servirás. El diablo entonces lo dejó. Cristo tiene autoridad sobre Satanás, Cristo tiene autoridad sobre los demonios, Cristo tiene toda autoridad sobre aquellos que tenían una ceguera y no podían ver, y como lo hemos visto, yo te muestro, mira, mira. Aquellos que estaban sordos, ¿qué es lo que Cristo hace? Les sana. Aquellos que tenían diferentes enfermedades, el flujo de sangre, esta pobre mujer que sufrió con este flujo de sangre, siendo inmunda bajo la ley, condenada por su flujo de sangre, Cristo se acerca compasivamente, o esta mujer se acerca y Cristo permite que haya sanidad sobre esta mujer. Cristo también resucitó a varias personas y sanó a muchos enfermos. Entonces, todo esto para decirte que cuando Marcos llega acá con esta pregunta de que con qué autoridad Cristo hace esto, no pienses simplemente en la autoridad de Él llegar al templo. Están cuestionando todo lo que Cristo es y todo lo que Cristo hace. Están condenando, confrontando al Señor de señores, aquel que tiene autoridad para llevar a cabo todo lo que Él quiere hacer. Entonces, para nosotros como creyentes, la autoridad de Jesucristo no es una amenaza. Si tú ves la autoridad, como hoy en día la cultura es que todo lo que huele a autoridad es cancelado, y tú traes esa enseñanza del momento y de la cultura a la iglesia y a Cristo, tú vas a estar en serios problemas. Porque cuando la autoridad de Cristo quiera meterse a tú, como tiene derecho para meterse y ordenarla, tú vas a decir, cancelado Cristo. Y tú le puedes decir eso a Cristo. La autoridad de Cristo es para ti, entonces, en vez de ser una amenaza, la autoridad de Cristo para ti debe ser un refugio seguro. Qué bendición estar bajo su autoridad y que el refugio seguro sea Él obrando su autoridad sobre mi vida. También debe ser un lugar donde sea la roca fuerte. Tú no estás bajo cualquier autoridad. Tú estás bajo la autoridad de la roca fuerte, Cristo. Tú estás bajo aquella autoridad soberana, poderosa, amorosa y por lo tanto es una esperanza viva. Pero no simplemente es una esperanza viva, es el gozo y la paz para siempre. Entonces, la pregunta que te quiero hacer, cerrando este punto para después comenzar el próximo, es ¿cómo nos sometemos a su autoridad? Si hemos tratado de pintar esta imagen de la autoridad de Jesucristo, la próxima pregunta que tenemos que hacernos es que está bien, yo creo comprender quién Cristo es y su autoridad y su poder decisivo de llevar a cabo todos los planes que les ha propuesto para su gloria y para revelarse así. Perfecto, creo comprender esta verdad. Yo no quiero ser como estos líderes religiosos que rechazaban la autoridad, que confrontaban la autoridad de Jesucristo. Entonces, la pregunta del millón, ¿cómo yo me someto? Bueno, comienza con la palabra del Señor. Tú no te vas a someter a la autoridad del Señor si tú no te has sometido a la palabra de Dios. No hay creyente genuino que diga, no, yo me someto a la autoridad de Dios, de Cristo. ¿Y cómo está tu lectura de la palabra de Dios? Ah, no, muy bien. ¿Ante qué autoridad te estás sometiendo? En momentos decisivos de tomar una decisión que glorifiquen o no glorifiquen a Dios, sin la palabra de Dios tú te vas a estar sometiendo ante tus propios pensamientos ideales o peor aún a los ideales y enseñanzas del momento y la cultura, y eso te va a llevar a rechazar la autoridad de Jesús. Por lo tanto, nosotros comenzamos sometiéndonos a la autoridad de Jesús, haciendo lo que hacemos domingo a domingo. ¿Sabes qué es esto que hacemos acá? Someternos a la palabra de Dios. Todos los domingos hacemos eso, practicamos eso. Bueno, nosotros, no usted pastor, no, yo principalmente me someto a la palabra del Señor. Ahorita en clase de membresía le decía a los que están tomando la clase de membresía y les decía, miren, ustedes tienen que conocer tanto las verdades que profesamos como iglesia, bíblicamente, porque en el momento que Michael Galeano se le tuerza la teja, ustedes tienen la autoridad dada por el Señor para decir, no pastor, eso no es lo que nosotros no creemos, eso no es lo que está en la Biblia, porque la iglesia disfruta la autoridad dada por Cristo. ¿Y revelada dónde? ¿En nuestras mentes? ¿Nuestros corazones? ¿Lo que sentimos? ¿Lo que es mejor para nosotros? No, la palabra es nuestro estándar de verdad. Es aquí donde nosotros nos sometemos, nos refugiamos, pero lo hacemos con un deleite.
Nosotros no nos sometemos a la autoridad de Jesucristo porque somos regañados. Tú te sometes a la autoridad de Cristo porque es un deleite. Y te sometes a la palabra del Señor Jesucristo porque es un deleite, no simplemente escucharla, pero es un deleite obedecerla. Y por lo tanto es tan sabio para nosotros seguir el consejo de Santiago que él dice, ustedes sean hacedores de la palabra y no solamente oidores que se engañan a sí mismos. Seguir la autoridad de Cristo y vivir para la autoridad de Cristo es vivir para Cristo. Es cambiar cada vez más lo que yo creo que está bien versus lo que Dios dice que es justo, recto y bueno. Es cada vez más alinear mi vida con los fines del Señor. Es cada vez más buscar nuevamente que, a diferencia de estas personas que confrontaban la autoridad de Jesús, nosotros entonces debemos ser y crecer en ser gente humilde, enseñable. Gente que se sitúe, como lo hemos visto, ante los pies de Jesucristo y decir, Cristo, tú lidéranos, tú guíanos y tú confróntanos con tu palabra. Entonces de Jesús o la autoridad de Jesús ser confrontada, ahora yo quiero mostrarte cómo es que Cristo confronta con su autoridad. El Sanedrín era este grupo nuevamente que yo estaba hablando. Era como la corte suprema de la ley judía. Y este Sanedrín eran los fariseos, los escribas, los ancianos, todos aquellos que eran en ese momento, por así decirlo, la corte suprema, lo que dice que está bien y no está bien. Aquellos que pueden decir, no, está bien, eso no es pecado. Bueno, eso sí es pecado. Esta corte, por así suprema, se suponía que tenían que conocer la ley. Se suponía que tenían que conocer la palabra de Dios. Y se suponía que tenían que ejercer la autoridad que viene de la palabra del Señor. Tenían que cuidar el pueblo, tenían que enseñar al pueblo, tenían que ser ejemplo para criar al pueblo sometido ante la autoridad de Jesús. Sin embargo, nuevamente, ellos no se sometían ante Cristo. No se sometían ante sus palabras, no quería seguir a Cristo, cuestionando a Cristo. Pero Cristo tan sabio es que Él ejercita su autoridad no contestándoles. Nuevamente, es una manera de Cristo decir, no, tú tienes autoridad sobre mi vida. Yo no te voy a decir a ti bajo qué autoridad yo hago lo que hago. Más bien, te voy a hacer una pregunta a ti. Esta es la manera de Cristo tan fácil y sabia de dirigir estas conversaciones. Ahora tú me vas a responder a mí. Tú respóndeme. Y varias veces lo vemos en el texto, 2 veces, donde Cristo le dice, yo también les haré una pregunta, respóndanla. Y después que termina de hacer la pregunta, dice, respondan. Es decir, ustedes no demanden respuestas mías. Ustedes respóndanme a mí. Ustedes deben situarse e imaginarse y saber que están ante aquel único que tiene autoridad sobre sus vidas. No pretendan creer que tiene autoridad absoluta sobre mi vida. Entonces, lo que hace Cristo nuevamente con esta pregunta es preguntarles precisamente, Juan el Bautista. Y ya tuvieron que aprenderse las armas. Espérate. Hablemos de Juan el Bautista, pero más que Juan el Bautista, hablemos de su oficio, de su ministerio, de su tarea, porque para allá Cristo va a ir. Díganme de dónde viene el bautismo de Juan el Bautista. ¿Viene del cielo o viene de la tierra o de los hombres? Ahora, una simple pregunta con 2 respuestas, pero una correcta. Una respuesta podría ser, no, de los hombres. Ok. La otra respuesta es, y la correcta es, viene del cielo. Ahora bien, para llegar allá, tenemos que entender cuál es la función de Juan el Bautista. Porque nosotros ya hemos caminado por esto, pero nuevamente esto sigue siendo de gran peso porque Juan el Bautista era importante para la llegada del Mesías Cristo. Entonces, no podemos saltar brevemente sin recordar lo que ya hemos visto en nuestra serie y es el oficio de Juan el Bautista. ¿Qué es lo que él vino a hacer? Bueno, precisamente ya hemos visto que Juan el Bautista era un mensajero, uno que preparaba el camino de aquel que venía tras de él y que era mayor que él. ¿Quién es? Cristo. Él venía a preparar el camino para recibir al Mesías de una manera correcta y adecuada. ¿Y esto qué es? ¿Con bombitas? No. ¿Con palmas? No. Con un corazón contrito y arrepentido. La manera de recibir al rey no es ignorando al rey, es situándote a los pies del rey. Y la manera en que nos situamos ante los pies del rey es humillación, es arrepentimiento, es búsqueda de aquel que ha venido a salvarnos de nuestros propios pecados. Entonces, Juan Bautista cumplía la función de preparar el camino y la llegada de este personaje principal. El personaje principal es Cristo. Juan el Bautista era entonces el cumplimiento de Elías. Lo vimos nosotros que era el último profeta
el cumplimiento de Elías como aquel que anunciaba una nueva era. Viene algo nuevo, esta nueva era y esto algo nuevo es los nuevos cielos y la nueva tierra por aquel que ha hecho todo nuevo y es Cristo. El Mesías venía a poner todo en orden y Elías había anunciado esto. Juan el Bautista se posiciona, por así decirlo, en su rol como el cumplimiento del personaje de Elías para mostrar aquel que vendría después de él y era obviamente Cristo. Entonces, la autoridad de Jesús ya ha sido también mostrada a lo largo de esta serie. ¿Tú recuerdas las palabras del Padre después de que Cristo fue bautizado? ¿Cuáles fueron? Las palabras del Padre fueron: tú eres mi Hijo amado, en ti me he complacido. Tú eres mi Hijo amado. Esto testifica nuevamente que Cristo era aquel que venía por el Padre y en representación del Padre, cosa que precisamente Juan el Bautista había anunciado. Viene uno, prepárense, viene el Señor, viene aquel siervo por excelencia, no soy yo, es Cristo. También lo vimos en la transfiguración. ¿Recuerdas que vimos este capítulo? Cuando vimos el capítulo 9 que sale una voz y le dice: este es mi Hijo amado, oigan a Él, presten atención a Él, no a los escribas, no a los ancianos, a Él deben escuchar. Y después, obviamente, a lo largo de los evangelios encontramos con Juan, cuando Juan 5, 26, 27 dice: porque como el Padre tiene vida en sí mismo, así también le dio al Hijo el tener vida en él mismo, y le dio autoridad para ejecutar juicio, porque Él es el Hijo del Hombre. Y esto es precisamente lo que hemos visto en todo Marcos 11. Hoy terminamos con Marcos 11. Y lo que vemos en Marcos 11 es precisamente la autoridad de Cristo para ejecutar juicio. Cristo tiene tal autoridad. Ejecuta juicio contra una higuera como representación del juicio venidero hacia la casa de Israel. Ejecuta juicio contra aquellos que le cuestionan su autoridad, pues su cuestionamiento va a llevar que la misma autoridad de Cristo condene sus mismos hechos de negar y rechazar a Cristo. Por lo tanto, la autoridad de Jesús es la misma autoridad que el Padre le ha entregado desde la eternidad y ha sido ejecutada, llevada a cabo en su ministerio terrenal. Cristo no comenzó a tener autoridad, Cristo siempre ha tenido autoridad. Por Él fueron creados absolutamente todas las cosas y por la palabra de su boca se sostienen todas las cosas. Este es nuestro Señor Jesucristo. Entonces, Cristo lo que hace en la tierra es cumplir la misión dada por el Padre con toda autoridad para llevar a cabo el fruto de su obra terrenal por medio del Espíritu Santo y llevar a muchos hijos a salvación. Fíjate lo que dice Pastor John Piper, que me llamó mucha atención esta semana. El resucitado, reinante, Rey de reyes y Señor de señores, reina sobre este mundo y sobre su misión con absoluta soberanía. Nada está fuera de su voluntad soberana. Si encuentra resistencia, como estos, si encuentra resistencia, la permite para sus propósitos o la supera para sus propósitos. Sus propósitos soberanos nunca se frustran. No importa cuán escriba seas, cuán fariseo seas, cuán maestro seas, si te opones a Cristo, Cristo va a usar eso siempre para mostrar su autoridad, su señorío y su soberanía. Entonces, eso es lo que vemos en esta escena. En vez de ellos humillarse ante Jesús como debieran humillarse, en vez de reconocer su autoridad y sujetarse a la palabra de Cristo, en vez de hacer todo esto nuevamente, lo que ellos hicieron fue asumir que no sabían. En vez de contestar en ese momento como debiéramos contestar, en arrepentimiento y fe, Señor, ¿no te imaginas la escena cuánto hubiera cambiado? Si esta gente, ante esta pregunta de Cristo, en vez de debatir y pensar y decir: ¿será que decimos esto? ¿Será que decimos lo otro? En vez de hacernos los locos y los tontos diciendo: no sabemos. En vez de hacer tal cosa, ellos pudieron haber sido más sabios y haber dicho: espérate un momento, nos arrepentimos y creemos en Cristo. En vez de esto, se hicieron unos locos y dijeron: no sabemos absolutamente nada de lo que tú nos estás diciendo. El punto entonces, y el por qué hicieron esto, es algo clave. ¿Por qué ellos no se arrepintieron? Qué irónicos. ¿Sabes por qué? Porque le temían a la multitud. Qué irónico. Que el único que tiene la autoridad les da la oportunidad para que respondan y reconozcan que si reconocen que Juan el Bautista vino como un ministerio del cielo, tendrían que reconocer que el mensaje de Juan el Bautista es Cristo descendiente del cielo.
Tenían que reconocerlo. Sin embargo, le temieron más a las multitudes. Qué irónico esto. Temían a las personas equivocadas. Porque solo Dios es quien nosotros debemos temer. Como Cristo lo dice, no teman a los que matan el cuerpo, pero no pueden matar el alma. Más bien teman a aquel que puede hacer, o literalmente, más bien teman a aquel que tiene autoridad para hacer perecer tanto el alma como el cuerpo en el infierno. Por tanto, nosotros lo peor que podríamos hacer es equivocarnos pensando que debemos comportarnos de cierta manera porque estamos delante de ciertos seres humanos. Podríamos equivocarnos a tal punto de tener la audiencia contraria y engañosa del hombre y no de Dios. Podríamos equivocarnos como estos sujetos que en vez de temer a quien tenían al frente, temieron a las multitudes. En vez de arrodillarse ante el Señor verdadero, se arrodillaron ante las multitudes. En vez de adorar a Dios, se adoraron a sí mismos, sirviendo y adorando al hombre. Por lo tanto, mejor es temer a Cristo. De equivocarnos de esta manera y de tener la audiencia en el hombre, nuevamente lo que vamos a hacer no es simplemente engañarnos a nosotros mismos, pero vamos a tener una vida desperdiciada, en vez de tener una vida sometida a Cristo para Cristo. Entonces, si les dije ahorita que la pregunta a cómo someterme a la autoridad de Cristo es sometiéndose a la palabra de Cristo con deleite y obediencia, la otra pregunta que quiero hacerte para ir cerrando es, ¿cómo entonces vivir sometidos a esa autoridad? ¿Cómo vamos a vivir sometidos? Si esta gente negó a Juan el Bautista, negando a Cristo, porque de creer en Juan el Bautista y su obra, tenían que reconocer Cristo es el Mesías, a él debemos creer. Ellos se hicieron locos, dijeron, mira, no sabemos. Cristo le dice, bueno, yo tampoco les voy a decir de quién yo tengo esta autoridad. ¿Cómo nosotros entonces vamos a vivir sometidos a su autoridad? Bueno, una de las maneras es que la misma autoridad de Jesús debe confrontarnos a nosotros. ¿Tienes alguna categoría en tu mente, querido creyente, para que la autoridad de Cristo te confronte? ¿Tienes alguna categoría donde la autoridad amorosa, sabia, justa, recta, vaya a confrontar tu vida? Porque precisamente la manera de someterme a la autoridad es sabiendo que esta misma autoridad va a confrontarme a mí. Si al pasar de los años en tu vida cristiana, tú no eres confrontado con su autoridad, quiero ayudarte a que tú veas dos peligros serios. El primero de ellos es que quizás tú has creído ser creyente. Es decir, quizás tú has creído ser uno que siga a Cristo, sin ser un seguidor de Cristo. Quizás si tú nunca en tu vida cristiana, ponle 3 años, 25, no sé cuánto tiempo, y tú no has sido confrontado con el Señor, con su autoridad, en diversas áreas de tu vida, lo peor que puedes hacer es asumir que eres un seguidor de Cristo. ¿Por qué? Bueno, precisamente porque todo creyente debe dar fruto de una vida arrepentida, fruto de la obra de la autoridad de Cristo sobre su vida. Aquel que el Señor le ha dicho, eres mío, lo va a hacer como Cristo. Entonces, si al pasar de los años, lo que hemos hecho es asistir a un lugar y no ser confrontados con la autoridad para cambios por Dios y para Dios, nuevamente el peligro es asumir que yo soy un creyente, cuando en realidad no lo eres. Que parte de la obra del Padre es que por medio del Espíritu Santo que mora en cada hijo de Dios, en base a la obra de Cristo o con base a la obra de Cristo, nos recordamos lo siguiente: yo soy la vid verdadera y mi Padre es el viñador. Todo sarmiento que en mí no da fruto, ¿lo consiente? No. ¿Lo deja? No. ¿Le soba la espalda? No. Lo quita. Y todo el que da fruto, escucha esto que es de ánimo para ti como creyente. Y todo que da fruto lo poda para que dé más fruto. El creyente no se contenta con cierto fruto. El creyente sigue creciendo en toda área para dar más fruto. ¿Por qué? Porque el Padre precisamente lo que hace, Él les poda, Él moldea, Él cambia, Él transforma y Él santifica a los suyos. Ahora bien, es el primer peligro. Si tú nunca has visto a Dios obrar en tu vida como creyente, examínate y mira si realmente eres creyente. Y si tú tienes preguntas, queremos hablar contigo. Lo peor que podemos hacer es dejarte en un estado de incertidumbre. ¿Será que sí? ¿Será que no? Habla.
Compártenos. Queremos ayudarte a entender precisamente esta autoridad de Cristo sobre tu vida. Ahora bien, no simplemente esto. Puede ser que el creyente esté pasando por un tiempo donde su conciencia está siendo cauterizada. Podemos decir endurecida. Y es un grave peligro esto. Muy grave para nosotros como creyentes. Eso tiene que ver con una progresión, sea en un área o en varias áreas de nuestra vida, donde ya es normal o hasta habitual pecar. Bueno, no importa, yo sé que soy de esta manera, yo sé que yo hago esto, yo soy así. Bueno, esto es tan peligroso porque si cualquier comportamiento de nosotros o pensamiento de nosotros no pasa por la autoridad de Jesús, es decir, no es aprobada por su autoridad, entonces esto va a llevar a estilos de vida que son posiblemente y seguramente aplaudidos por la cultura y tu propio corazón, pero que deshonran a Cristo. O sea, el tema de la autoridad de Cristo es un tema que tiene que llegar a toda área de nuestra vida. Aún las que tú crees que no están tan mal. Y quizás tu conciencia ya no te condena o ya no te corrige o ya no te despierta a decir, ¿qué haces, querido creyente, con esa actitud? Porque precisamente Andy Nasseri dice lo siguiente. Si tu conciencia podría endurecerse más por el engaño del pecado. Algunas personas piensan que su mente se está ampliando, es decir, ya me ponen una pausa a la referencia y decir, no, mira, yo antes creía que esto era pecado, pero como ya hay un evangelio de la gracia, ya no es tan poco. Antes yo era un fariseo, ahora yo era un legalista. Bueno, puede haber un lugar para eso. Que de ser un legalista y que todo era pecado, ahora tú puedes entender, no, espérate, esto bíblicamente no es pecado. Pero hay el peligro serio que nosotros ahora pensemos y digamos, bueno, no es tan en serio. Yo no iba a las movies, a las películas, pero resulta que ahora voy a las películas. Y resulta que antes era imposible ver una escena donde aparecieran con una falda, pero ahora están en ropa interior. No es tan malo. Bueno, antes para mí el tomar era un pecado gigante, pero ahora como he entendido que los reformados toman, pues entonces yo me voy a tomar una copita. Pero resulta que ahora la copita no me hace nada. Lo que ahora yo creo en esto, mi conciencia me informa que yo me puedo tomar varias copitas y no me va a pasar nada. Resulta que tú le puedes poner todo el ejemplo que tú quieras. Y puede ser que nuestra conciencia por el pecado sea cada vez más endurecida. Yo creo que no queremos llegar allá. No queremos llegar allá. Y por eso la autoridad de Cristo es tan amorosa que va a permitir circunstancias en nuestra vida donde nos orienten, donde diga, amado hijo e hija, no es por ahí. Así como nos adelantamos a la pista y los hermanos queridos nos atrasaron, bueno, Cristo dice, no te adelante, no es por ahí. Déjame seguir leyendo el código. Pero en realidad su conciencia se está estirando. Darle excusas a tu conciencia es como darle pastillas para dormir a un perro guardián. Yo no creo que nadie quisiera un perro guardián dormido. Tú no quieres tu conciencia dormida. Dios te ha dado el regalo de la conciencia instruida y redimida y también de alguna manera modificada su palabra con fines de su palabra, calibrada a su palabra. ¿Para qué? Precisamente para que nosotros vivamos vidas sometidas a su autoridad. Y vidas sometidas a su autoridad es reconocer que sí, yo no soy salvo por obras. Pero como leía esta semana en Hechos 26:20, que Pablo le decía, sin embargo, si hay un arrepentimiento de pecados, para salvación, pero hemos sido llamados a hacer obras dignas de arrepentimiento. Dignas de arrepentimiento. Dignas de arrepentimiento. Y para terminar, no simplemente la autoridad del Señor nos confronta, pero precisamente la autoridad del Señor nos confronta para hacernos más como Él, para movilizarnos. La autoridad de Cristo nos moviliza. Esa es la gran comisión. Toda autoridad se me ha dado en los cielos y en la tierra. Por lo tanto, hagan discípulos. ¿Cómo? Yendo, enseñando, bautizando. Entonces nosotros tomamos esto muy en serio, que la autoridad de Jesucristo nos somete a Él, nos cambia, nos enseña, nos corrige, pero nos moviliza. Entonces, para terminar, la pregunta del millón es, ¿deseas ser usado por tu Señor, tu familia, en tu iglesia y en tu comunidad? ¿Deseas ser una persona que nuevamente cada vez más luzca como Cristo? Con base a los estándares de Cristo, con base a su palabra. Desea ser un creyente nuevamente que cada vez más disfrute de conocer y de amar a aquel que le ama.
todo esto va a ser posible por la gracia de Dios en Cristo, sí, pero esto es posible por un discípulo que ha sido sometido por gracia a la autoridad de Jesús para ser un instrumento de gracia en las vidas de otras personas. Quiera Dios que nosotros entendamos nuevamente que la autoridad de Cristo no se rechaza, que se abraza, y que el abrazar su autoridad va a llevarnos a vida de verdad, de gozo, de paz, de deleite en Él para ser usados por Él. Así que acompáñenme a una familia. Padre Dios, te damos tantas gracias por tu palabra. Gracias, Señor Jesucristo, por recordarnos que tu autoridad es digna de ser abrazada, que tu autoridad confronta, pero confronta para edificar, confronta para salvar, confronta para perdonar, confronta para levantar, Señor. Padre, permítenos, Señor, que ahorita mismo, mientras que transicionamos a responder en la adoración, respondamos muy profundo en nuestro corazón, en nuestra mente, y decir, Señor, ¿dónde me estás confrontando? Porque yo no quiero ser un creyente que se quede ahí, porque tú me podas para dar más fruto. Así que, Padre, ¿dónde tú quieres cortarme para podarme y yo poder crecer? Señor, haz esta cirugía en cada uno de nosotros, porque te necesitamos a ti, Padre. Ser con nosotros. En el nombre de Cristo Jesús oramos. Amén.